este mini curso concentrado y relámpago de biología sintética, en la que me gustaría compartir no solamente algunos de los grandes conceptos del campo, sino también invitaros, digamos, a participar activamente en esta temática, ¿no? Me llamo Víctor de Lorenzo, soy investigador en el programa de Biología de Sistemas del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Ahí están las coordenadas, por si en algún momento os interesa contactar. Y bueno, tengo cierta actividad en redes sociales y bueno, pues también si tienes curiosidad, pues podéis meteros en el vídeo de mi laboratorio o en la página web de mi laboratorio, ¿no? Este es el sitio donde trabajo, que es el Centro Nacional de Biotecnología. Está a unos 14 kilómetros fuera de Madrid. Quizá alguno de vosotros haya estado allí. Y bueno, pues si pasáis alguna vez por la capital de España, pues no dudéis en contactar y estaremos encantados de enseñaros el centro. También antes de meternos en temática, os quiero enseñar la foto de mis colaboradores, que está tomada en otoño, como podéis ver con las hojas por el suelo. Y bueno, pues es un grupo internacional que desde hace mucho tiempo intentamos enfocar las tecnologías y los conceptos de la biología sintética para abordar problemas medioambientales. Aunque en el curso este vamos a tratar la biología sintética como algo general, que es aplicable a todos los campos o a muchos campos de la biología, nuestra especialidad, digamos, como laboratorio mío, es el explorar las posibilidades de aplicación de estas técnicas y de estos conceptos a problemas ambientales. Bueno, pues vamos al negocio. Eh, eh, a mí me gusta siempre el introducir o empezar a hablar de este tema hablando de la transición de la ingeniería genética a la biología sintética. Y muchos de vosotros os podéis preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia de la biología sintética con la ingeniería genética? Bueno, pues vamos a intentar dar un poco de contexto a esta transición que es el objeto de la charla de hoy. Bueno, no sé cuántos de vosotros trabajáis en laboratorios de biología molecular y os habéis expuesto a técnicas de clonaje y de ADN recombinante, etcétera. Y no sé, de hecho, si reconoceréis a estos dos señores que aparecen en la foto, pero estos dos señores, que es Herbert Boyer y Stanley Cohen, fueron realmente los creadores de lo que conocemos como ingeniería genética o el ADN recombinante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos dos señores? Bueno, pues hicieron algo que no se había hecho anteriormente y es sencillamente clonar una secuencia de ADN. Y este artículo que veis ahí, que del año 73, se considera el artículo fundacional de la ingeniería genética. Fijaros que el título no es muy atractivo, no es muy sexy, ¿no? De construcción de un plásmido funcional. Y, bueno, uno lo lee y prácticamente no sabe de qué va la cosa, ¿no? Pero lo cierto es que esta fue la primera vez en el que se logró en un laboratorio agarrar una secuencia de ADN de un sitio, ponerla en un vector plasmídico y ser capaz de generar una molécula de DNA autorreplicativa, o sea, un plásmido que portaba una secuencia que de forma deliberada habíamos metido allí los humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, la esencia de esta primera fase de la ingeniería genética pues está en todos los libros de texto. Uno necesita un vector de clonación, uno necesita alguna fuente de ADN y gracias a unos enzimas que en aquel momento eran casi mágicos, que son los enzimas de restricción, pues se cortaba el ADN, se generaban extremos cohesivos y al final, utilizando otro enzima maravilloso que es la DNA ligasa, pues se conseguían ensamblar en una sola molécula de ADN con capacidad replicativa un gen o una secuencia de interés que venía de otro sitio ajeno a la bacteria. Y una vez que eso se conseguía, se transformaban las bacterias y, en principio, si la secuencia de ADN llevaba toda la información adecuada, pues se podía producir en una bacteria un gen, se expresaba un gen que de forma natural aparecía en otro sitio completamente distinto, ¿no? Por cierto, aunque la mayoría de las diapositivas que os voy a enseñar están en español, por respetar un poco el origen de algunas de ellas, porque tienen un cierto valor histórico, algunas las veréis en inglés, pero vamos, no va a haber ningún problema. Bueno, pues el otro momento interesante de la historia de la ingeniería genética es lo que sucedió entre el año 72 y el año 81. Entonces, en ese momento, un señor que se llama Ananda Chakrabarty fue capaz de desarrollar en el laboratorio, utilizando técnicas que ahora nos parecerían muy primitivas, algunas bacterias con una capacidad enorme de degradar compuestos del petróleo. Entonces, este señor en el año 72 hizo una solicitud de patente que tardó casi 10 años en ser concedida,
pero que tiene el valor histórico de que fue la primera vez que se intentó patentar un ser vivo. Entonces, bueno, pues aquí, digamos, es una novedad también y, como veis, después de una lucha conceptual y legal, etcétera, el hombre consiguió una patente de la que se muestra muy orgulloso en esta diapositiva, ¿no? Entonces, realmente el organismo en sí mismo no ha tenido mucho recorrido, no ha sido muy utilizado, pero fue la primera vez en la que se patentó un ser vivo, que también es uno de los ingredientes de todo el paisaje de la ingeniería genética y más tarde de la biología sintética, como vais a ver, ¿no? Por cierto, este soy yo mismo con este señor unos cuantos años más tarde, ¿no? La verdad, todo un sabio que murió hace unos pocos años. Bueno, pues entonces, ¿qué otros hitos ha habido en la historia de la ingeniería genética? Bueno, pues aquí hay lo que podemos considerar los tres hitos fundamentales. El primero, la construcción de un plásmido, que como digo, en sí mismo no tenía mucho interés, pero conceptualmente fue un desarrollo muy grande. Luego, unos cuantos años más tarde, 10 años más tarde, aparece realmente lo que se considera un hito en la historia de la ingeniería genética, y es el clonaje y la expresión de un gen de eritropoyetina en una bacteria. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue agarrar el gen de esta hormona, se clonó en un vector de expresión y se puso a funcionar en Escherichia coli. Entonces, esta hormona que los pacientes de diálisis renal estaban casi condenados, no voy a decir a muerte, pero vamos, a una vida muy poco agradable, pues gracias a esta eritropoyetina, pues eran capaces ahora de tener una calidad de vida bastante buena. Y esta eritropoyetina pues, se podía conseguir en cantidades suficientes para atender a todo el colectivo de pacientes. O sea que fue realmente un avance muy, muy grande. Y luego ya unos cuantos años más tarde aparece otra publicación en la que el grupo de Jay Kisling en Berkeley es capaz de clonar todos los genes que dan lugar a una droga contra la malaria, que es la artemisina, un precursor de la artemisina, en una levadura programada genéticamente. Entonces, en este caso, los genes originales procedían de una planta, que son los que en principio producen la artemisina o el precursor de esa artemisina, y entonces a base de una operación masiva de clonar los genes, ponerles un promotor, optimizarlos, etcétera, pues al final se consiguió una levadura que producía de nuevo grandes cantidades de un compuesto que de forma natural cuesta muchísimo trabajo obtener con plantas y bueno, es bastante complicado. Entonces yo diría que en el año 2006 casi es el momento final de lo que hoy conocemos como ingeniería genética, ¿no? Porque a partir del año 2006 sucede algo realmente extraordinario y entonces vamos a otra dimensión, digamos, en el desarrollo de los intentos humanos de programar los sistemas biológicos de forma racional, ¿no? Y ese gran cambio es la aparición de las técnicas ómicas. Entonces, las técnicas ómicas, la genómica, la proteómica, la transcriptómica, etcétera, nos ha permitido o empezó a permitir en ese momento el acceder a la complejidad de los sistemas vivos, no como un gen o como un promotor o como cosas separadas, sino en toda su complejidad, en toda su riqueza. Y entonces al final, pues lo que los investigadores fueron descubriendo y fueron exponiendo fue la complejidad de los sistemas vivos, esta complejidad que se intuía, pero que hasta que aparecieron las técnicas ómicas era muy difícil de mapear y de cartografiar y de utilizarlas y de intentar comprenderlas. Entonces aquí, digamos, el momento a principios de los años 2000, apareció la gran pregunta sobre qué vamos a hacer con todos estos datos, cómo podemos comprenderlos y cómo podemos enfrentarnos a la complejidad enorme que están revelando las técnicas ómicas. Entonces, pues bueno, aquí hay que hacer una pequeña parada y decir, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a algo desconocido, ¿qué podemos hacer con ese objeto o ese conjunto de datos o esa información desconocida, ¿no? Entonces, fijaros que hay varias cosas que uno puede hacer. Puede hacerse varias preguntas, ¿no? Uno puede preguntarse de dónde viene, uno puede preguntarse cómo funciona, o uno puede preguntarse si podemos utilizarlo para algo. Y fijaros que son preguntas completamente distintas y que la agenda es completamente distinta, ¿no? La pregunta de dónde viene, aplicada a la biología, es más una pregunta evolutiva. El cómo funciona es una pregunta más mecanística y el podemos usarlo para algo es una pregunta más biotecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo, digamos, los biólogos han afrontado, bueno, y más tarde los biólogos sintéticos han afrontado estas preguntas.
Bueno, pues la primera pregunta, ¿de dónde vienen las entidades biológicas? Pues digamos que la teoría biológica moderna pues ya la ha contestado hace tiempo, ¿no? Por una parte, uno de los grandes pilares para responder esa pregunta es la teoría de la evolución, como la formuló Darwin y luego se ha ido modelando y fijando de distintas maneras, y luego pues el ADN y el flujo de información génica tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, la teoría evolutiva y el ADN como la base de los sistemas vivos, pues es, digamos, como los dos grandes pilares donde descansa la biología actual y sobre todo que responden a la pregunta de dónde vienen las entidades biológicas. Si la pregunta es cómo funcionan las entidades biológicas o cómo un sistema biológico llega a funcionar, entonces la pregunta se contesta de otra forma distinta. Y la forma típica de contestar esta pregunta fue François Jacob, este biólogo del Instituto Pasteur en París, en la que desarrolló el concepto a veces difícil de traducir a otro idioma que no sea francés, bueno, pero en inglés se tradujo para tinkering, que es en francés se dice bricolage y la verdad es que en español tiene una traducción que no es exactamente al concepto francés, ¿no? Pero bueno, la idea del tinkering o del bricolage es que la evolución funciona de tal manera que uno parte de un conjunto de objetos con una cierta funcionalidad que se van asociando de forma más o menos aleatoria y que cuando se juntan y funcionan, pues eso sirve como para dar paso al siguiente etapa de la complejidad y bueno, pues de una forma u otra se va, digamos, solucionando problemas poco a poco y al final se construyen sistemas complejos. Este concepto, que digamos es un concepto todavía muy prevalente dentro del mundo conceptual de la biología, tiene un cierto problema y una cierta crítica, que es la siguiente, ¿no? Si la idea es que la evolución va a funcionar en la base de agarrar cosas de aquí y por allá y buscar funcionalidad, uno puede terminar en situaciones tan grotescas como las que se muestra en esta pantalla, que refleja un chiste, digamos un cartoon, de un señor que se llama Rube Goldberg, que tiene varias imágenes de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la necesidad de tener un sistema que despierte a un señor a ver si consigo puntero láser, sí, aquí. Aquí la idea es que necesitamos que este señor se despierte por la mañana. Entonces, bueno, pues podemos plantearlo aquí. Podemos tener un pájaro que cuando se abre la ventana y sale el sol se come un gusano, pero este gusano hace que cuando el pájaro se lo come se rompa este hilo dispare una pistola, la pistola da un balón, el balón o el globo hace que un ladrillo caiga sobre un pulverizador, el pulverizador añade agua a una esponja y hace que la esponja caiga y entonces al caer tira de esta plataforma y hace que una bola caiga sobre la cabeza del señor o que le caiga agua en la cara, ¿no? Entonces, es decir, esto sería una situación casi evolutiva, ¿no? Es decir, aquí aparece una complejidad que es el resultado de un conjunto de casualidades y si una casualidad pues da lugar a una cierta actividad, pues ahí se queda y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí hay un problema con esta idea del bricolage y el problema es lo que los biólogos evolucionistas llaman exaptación. Y exaptación es la idea de que un rasgo o una estructura que apareció por primera vez evolutivamente para cumplir una función, luego se puede utilizar para algo completamente diferente. Es decir, que el que conozcamos la función de algo en un cierto momento de la evolución no nos dice nada sobre lo que va a pasar a continuación, ¿no? Entonces, la evolución no es una buena estrategia para entender cómo funcionan las cosas. Nos dice de dónde vienen las cosas, pero difícilmente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista más teórico, la pregunta que hay que hacer a la vista de la complejidad existente que revelan las técnicas ómicas es cómo describir la complejidad, cómo deconstruir la complejidad y cómo reconstruirla. Entonces, bueno, pues aquí digamos hay que hacer un pequeño paréntesis, si queréis, incluso filosófico o conceptual y acudir a la idea esta de la visión posmoderna, que está sobre todo liderada por este filósofo italiano que se llama Gianni Vattimo, de que realmente es difícil entender o comprender las cosas como son. Lo que sí podemos hacer es interpretarlas, ¿no? Entonces, para entender la complejidad tenemos que encontrar el marco conceptual adecuado
que no es necesariamente el marco conceptual que ha estado utilizando durante mucho tiempo la ingeniería genética y la biología molecular, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es el entender que todos los lenguajes para describir la realidad son metafóricos. Es decir, que hasta cuando decimos 2 y 2 son 4, estamos utilizando una metáfora que luego veremos que tiene una cierta agenda, ¿no? Entonces, con consecuencia de eso, la comprensión de un sistema complejo, para eso tenemos que adoptar metáforas adecuadas. Pero esa adopción no es una adopción neutral, todas tienen una agenda. Cuando nosotros adoptamos una metáfora descriptiva o un lenguaje descriptivo, lo hacemos porque queremos hacer algo, no es una cosa completamente neutral. Entonces aquí aparece la biología sintética. Entonces, ¿cuál es la agenda de la biología sintética y la metáfora y la opción interpretativa de la biología sintética? Bueno, pues es nada más y nada menos que mirar a los sistemas vivos utilizando la ingeniería como metáfora o marco interpretativo. Insisto lo de marco interpretativo, porque cuando se habla de ingeniería genética hay una especie de metáfora blanda, pero en el caso de la biología sintética lo que se propone es utilizar la ingeniería como realmente como un instrumento para entender y para hacer algo a los sistemas vivos, no solamente como una metáfora vaga o como una analogía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene su explicación porque dependiendo de los ojos y de las metáforas y de la formación que uno tiene, un investigador tiene cuando se enfrenta a un sistema vivo, pues puede ver cosas completamente distintas, ¿no? En fin, si uno muestra estas imágenes a un microbiólogo, pues ¿qué es lo que vemos? Pues aquí vemos bacterias claramente o vemos microorganismos que tienen su forma alargada, podemos clasificarla, podemos ver lo que son, etcétera, ¿no? Si lo enseñamos esas mismas bacterias a un biólogo molecular, pues ahí el biólogo molecular lo que querrá ver pues serán todas las moléculas que hay en esta bacteria. La RNA polimerasa, la piruvato deshidrogenasa, los ribosomas, los chaperones, en fin, allí verá otra cosa que no es necesariamente lo que ve el microbiólogo, ¿no? Pero es que si enseñamos una bacteria a un ingeniero, por ejemplo, posiblemente un ingeniero de sistemas o un ingeniero computacional, lo que verá en esa misma bacteria es un sistema de procesamiento de la información, que es una visión distinta a la que tiene un microbiólogo y una visión distinta a la que tiene un biólogo molecular, ¿no? Entonces, dependiendo de los ojos que uno mira un objeto, lo que uno ve son cosas distintas, ¿no? Si uno se enseña una bacteria a un bioquímico, pues lo que verá un bioquímico posiblemente pues sea una red metabólica, ¿no? La glicólisis, la gluconeogénesis, la fijación de nitrógeno, en fin, todo lo que sea, pero lo que verá el bioquímico fundamentalmente es una célula como un gran conjunto de reacciones, ¿no? Y bueno, pues realmente un bioquímico acabe viendo dentro de una bacteria una factoría celular. Y una factoría celular pues implica que dentro del cuerpo de la célula tiene que haber canales, tiene que haber bombas, tiene que haber separación de reacciones, etcétera. Entonces, fijaros que dependiendo de los ojos a través de los cuales vemos el mismo sistema, podemos tener cosas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene el ángulo conceptual, como digo, de la biología sintética como marco interpretativo, que los filósofos llamarían el marco hermenéutico interpretativo. Y esta fue formulado en parte en el famoso libro de Jacques Monod, de la azar y la necesidad, porque lo que argumentaba es que los sistemas vivos, si uno los mira con detalle, parece como si tuvieran una finalidad. Cualquier cosa que uno tiene que ver en un sistema vivo tiene una finalidad. Es lo que llamaba la teleología. Pero si tomamos un abordaje materialista, digamos, pues realidad realmente es más una apariencia de intencionalidad y de finalidad. Y es lo que llamaba la teleonomía. Entonces, lo que argumentaba Jacques Monod es que para entender los sistemas vivos tenemos que adoptar una actitud de teleonomía, es decir, aunque en el fondo sabemos que no es que haya una intencionalidad, pero el asumir que hay una intencionalidad como marco interpretativo nos permite entender cómo funcionan los sistemas. Entonces, por el mismo razonamiento, en la biología sintética, la idea es que los sistemas vivos funcionan como si hubieran sido objeto de una acción tecnológica. Y aunque sabemos que eso no es así, pero como marco interpretativo podemos asumir que los sistemas vivos siguen las mismas normas, los mismos principios que cualquier otro sistema que haya construido un ingeniero. Entonces, bueno, pues aquí, y esta es ya la última filosofía que os comparto hoy,
es que la elección interpretativa, la elección hermenéutica de la biología sintética es la siguiente. Uno puede hacer una opción metafísica, es decir, las células son máquinas diseñadas, opción metafísica. Uno puede decir las células son como máquinas diseñadas, es una metáfora, y aquí viene la biología sintética, que lo que propone es que las células y los sistemas biológicos pueden describirse y entenderse como si fueran máquinas diseñadas. Entonces aquí lo que llamamos es decir, como veis, es una aplicación directa del el marco conceptual de la ingeniería para entender los sistemas biológicos. Entonces, ¿eso cómo se come en la realidad o en términos prácticos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es una situación en la que uno parte de un sistema existente, por ejemplo, esta grúa que hay aquí, con técnicas ómicas despedazamos el sistema en partes más pequeñas y componentes más pequeños, y lo que hace la biología de sistemas, como muchos de vosotros sabéis, es intentar hacer modelos simplificados de un sistema complejo para entender los principios que dan lugar al comportamiento del sistema más complejo, ¿no? Bueno, pues la biología sintética lo que hace es que sigue otro camino y lo que hace es que utiliza las partes que salen del análisis ómico de los sistemas complejos en biología para hacer algo completamente distinto y que no estaba en el plan inicial. Entonces, mientras que en la biología de sistemas se va por el camino de la modelización, en la biología sintética se va por el camino de la construcción. Entonces, en resumen, uno puede, a través de los conceptos estos de biología sintética, el entender a las células como plataformas de procesamiento de información y como máquinas de procesamiento de la información con un plan conceptual y abstracto no muy distinto al que tiene cualquier otra máquina creada por un hombre, ¿no? Entonces, fijaros en esta diapositiva, pues que aquí los inputs, las señales que procesan unas células, pues no son señales eléctricas, son señales de otro tipo, pero son señales, o sea, son iones, metabolitos, proteínas, pH, etcétera. Y entonces dentro de la célula hay una capa de control que es capaz de procesar esa información y después de procesarla la convierte en unos resultados, en un output que puede ser un fenotipo metabólico o la producción de proteínas o un estado redox, etcétera, ¿no? Pero aquí la idea es esa, sobre todo, que quiero insistir en esta primera parte de mi charla, que la biología sintética no es nada más y nada menos que ver a las células y a los sistemas biológicos como algo similar y que sigue los mismos principios de los objetos diseñados y ejecutados por los ingenieros. Bueno, las raíces de la biología sintética son variadas, digamos, no ha nacido de la nada, evidentemente, y históricamente, pues evidentemente hay un aspecto que viene de la ingeniería, de la informática, del modelado. También otra gran raíz es la biología molecular, la genómica evolutiva, el interés biotecnológico, y luego hay algo que en otra charla posterior abordaré con algo más en detalle, que es la idea del origen de la vida. Es decir, como la idea es que un sistema vivo funciona con los mismos principios que un sistema hecho por el hombre, pues entonces uno puede simplificar las cosas hasta el máximo y plantearse llegar al punto de identificar la transición entre los sistemas vivos y los sistemas no vivos, o incluso hacer sistemas vivos con unos principios distintos. En fin, esto ya lo veremos en alguna charla posterior. Bueno, entonces si adaptamos las metáforas estas de la ingeniería, pues tenemos que ver exactamente en qué consiste esto de adaptar los conceptos que vienen de la ingeniería a los sistemas vivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí os voy a contar en algo de detalle cuáles son los 4 principios de ingeniería que adopta la biología sintética para abordar a los sistemas vivos, ¿no? Entonces, el primer principio de ingeniería es que cualquier sistema complejo se compone de partes más simples. Esto parece una cosa, como decimos en España, una perogrullada, es decir, una verdad simple, pero que tiene consecuencias cuando lo aplicamos a los sistemas biológicos, como vais a ver en un momento. Entonces, de la misma manera que cuando uno tiene un sistema complejo, un ordenador, una plataforma ya muy compleja, pues uno lo puede descomponer en distintas capas, es decir, hay una capa física donde hay componentes muy simples, estos componentes se asocian y se forman puertas lógicas, por ejemplo, volveremos a ello. Los conjuntos de puertas lógicas se pueden ejecutar o implementar en circuitos de silicio con transistores. Estos circuitos de silicio, muchos de ellos se pueden integrar para formar un ordenador, y este ordenador pues luego se puede juntar con otros muchos ordenadores o se puede hacer una interfase con máquinas y al final tenemos una gran red. Bueno, pues uno puede decir, bueno, pues en los sistemas biológicos tenemos lo mismo.
podemos partir de una base muy simple, que son las proteínas y los genes. Luego, cuando se combinan estos, dan lugar a reacciones bioquímicas, rutas más complejas que se juntan y al final dan lugar a las células. Y finalmente, pues tenemos los cultivos, los tejidos, incluso sistemas biológicos mucho más complejos, ¿no? Es decir, fijaros el paralelismo que propone la biología sintética entre los sistemas biológicos y los sistemas creados por los ingenieros. Entonces, aquí hay que enfatizar que para abordar esa complejidad y de construir la complejidad en sistemas en elementos más simples, tenemos que ir a través de lo que los ingenieros llaman una jerarquía de abstracción. Es decir, uno puede empezar por tener partes, lo más simple, las partes las componemos siguiendo un plan racional para formar dispositivos y los dispositivos los componemos de forma racional para formar un sistema. Entonces, un concepto fundamental de la biología sintética es partes biológicas, dispositivos biológicos y sistemas biológicos y cómo se puede ir de un nivel a otro nivel. Entonces, pues bueno, aquí tenéis más o menos las equivalencias, es decir, en las partes, pues una parte de una ingeniería, pues un tornillo, por ejemplo, en biología sintética, pues una proteína o un gen, luego volveremos a ello. Un dispositivo, pues es un conjunto de partes, por ejemplo, un motor, y aquí tenemos en biología sintética, pues la composición de distintas partes para dar una ruta, y luego un sistema, pues ya tenemos varios dispositivos, por ejemplo, tenemos un coche. Entonces, pues eso sería, digamos, el equivalente a una célula, ¿no? Siempre haciendo el paralelismo entre la ingeniería y los sistemas biológicos. Entonces, fijaros que el famoso dogma central de la biología molecular, y es que el DNA va al RNA y luego va a las proteínas y luego va al metabolismo, y esa información se transmite de forma fiel desde el DNA hasta las proteínas, se convierte bajo el paraguas conceptual de la biología sintética en otro concepto, que es el que las partes dan lugar a dispositivos, los dispositivos dan lugar a sistemas. Bueno, si queremos entre medias, podemos poner este otro fase, que son los módulos, pero fijaros que pasamos del dogma central de la biología molecular al concepto central de la biología sintética, y es que las partes dan lugar a dispositivos, dan lugar a módulos y dan lugar a sistemas. Es una especie como de mantra que oiréis una y otra vez en el mundo de la biología sintética. Las partes, los dispositivos, los módulos y los sistemas. Bueno, ¿y qué es una parte? Podéis preguntar. Bueno, pues una parte, que es una de las ideas más fundamentales en el mundo de la biología sintética, es la mínima entidad biológica que tiene una función definida. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos un represor, que es una proteína, y la única función de esa proteína es que va y se une al ADN. Entonces, esa proteína es una parte biológica, porque no tiene más funciones que cuando encuentra una secuencia adecuada se une al ADN. Entonces, de la misma manera que tenemos esta parte, pues podemos tener otras muchas partes. Y de hecho, a lo largo de los años, al principio en el MIT, en Boston, y luego en otros sitios, se han ido desarrollando catálogos de partes biológicas. Y no solamente son los represores que os he contado, sino que son los promotores, los sitios del ribosoma, los pequeños RNAs, es decir, un conjunto grande de partes, como digo, que tienen una función inequívoca y que se pueden definir de forma rigurosa. Y uno va a las colecciones de partes y son la base de lo que viene a continuación, que es la generación de dispositivos. Entonces, ¿qué es un dispositivo? Desde el punto de vista de la ingeniería genética, pues es un conjunto de partes que las hemos ensamblado de forma deliberada, con una cierta arquitectura, para que den lugar a una función definida. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es un conjunto de 1, 2, 3, 4 y 5 partes que las hemos ensamblado de tal manera que generamos entre ellas una función de transferencia que es una función inversa. O sea, tenemos por aquí un sitio de unión al ADN de este represor que se llama aquí. Aquí tenemos un sitio de unión al ribosoma, aquí tenemos otro represor, que es el represor de lambda, y aquí tenemos un terminador. Entonces, fijaros que cuando LAC-I reprime la expresión de este otro gen, pues entonces cuanto más LAC-I tengamos, menos tendremos de este represor y viceversa. Entonces, eso podemos definirlo de forma muy precisa, de forma matemática, con esta función de inversión. Es decir,
Cuando hay poco LAC-I, hay mucho CI y al revés. Tenemos la típica función de inversión. Entonces, esto podemos hacer una abstracción y convertir el dispositivo ese biológico que hemos hecho en un inversor, es decir, una especie de caja negra donde hay un input y un output que se relacionan entre ellos con una función de inversión. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tenemos ya un dispositivo? Pues que podemos ahora conectar varios dispositivos y dar lugar a un sistema. Entonces, por ejemplo, si somos capaces de conectar 3 dispositivos que tienen una función de inversor, pues tenemos un sistema y este sistema que hay aquí, que podemos abstraerlo, pero también podemos implementarlo con partes biológicas, lo que nos va a dar lugar es a una situación de oscilación. Y esto es una pura predicción teórica. Es decir, si tenemos 3 represores que uno reprime la expresión de los otros y además hay un cierto desfase en el tiempo en el que cada uno de ellos se expresa, al final lo que tenemos es una situación en la que cada uno de los 3 se va a expresar de forma oscilatoria. Cuando este es muy alto, entonces este reprime la expresión del siguiente, con lo cual se activa la expresión del otro, pero al activarse la expresión del otro se inhibe el del primero, entonces se genera una situación de oscilación. Y esto es una predicción completamente teórica. Bueno, pues este tipo de concepto teórico se puede implementar, se puede llevar a la práctica a base de componer partes existentes en estos catálogos de parte, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, puede agarrar 3 represores, ensamblarlos con técnicas de ingeniería genética y de clonaje de DNA y conseguir un dispositivo en el que tenemos un inversor y luego podemos acoplar 3 inversores y generar un oscilador. Eso digamos que es teórico. Y al final lo que tenemos es una situación en la que lo único que necesitamos es tener el ADN que codifica cada uno de estos pasos que tenemos aquí, ¿no? Pues este concepto dio lugar a lo que se considera la publicación fundacional de la biología sintética. Bueno, en realidad la biología sintética, si alguna vez hay un premio Nobel para la biología sintética, posiblemente habría que darlo a 3 autores, que son los que exactamente en el mismo año, a lo largo de ese año, publicaron lo que se consideran las 3 publicaciones fundacionales de todo el campo, ¿no? La primera, publicación fundacional es esta que tenéis aquí, de Michael Elovitz y Stanislas Leibler, del año 2000, en el que lo que se proponía era sintetizar, o sea, generar de forma sintética o de forma diseñada por el hombre, una oscilación en la expresión de un gen que había en una bacteria, ¿no? Entonces aquí se necesitaban 3 represores y se utilizó el represor de la tetraciclina, el represor de la lactosa y el represor del ANDA y se conectaron cada uno de ellos de tal manera que la expresión de uno reprimía la expresión del que iba a continuación, ¿no? Entonces, la implementación de esta idea fue hacer un plásmido en el que teníamos en el plásmido 3 promotores, cada uno de los promotores era represible, se podía reprimir por un represor causado por una proteína represora, un factor transcripcional del represor, que estaba codificado en otra parte del plásmido correspondiente. Entonces, este represor reprimía la expresión del siguiente represor, reprimía la expresión del siguiente represor y reprimía la expresión del siguiente represor. Entonces, estos señores hicieron esta construcción con ADN y lo que consiguieron, o la predicción que tenían, era esta que de aquí. Es decir, que al tener esta estructura y implementarla con este plásmido, deberían de tener una expresión oscilatoria de cada uno de los genes. Bueno, pues hicieron el experimento y lo que consiguieron fue lo que tenemos aquí. En fin, aquí no hay un vídeo, simplemente lo que hicieron fue que se fueron fijando en una bacteria en particular y la expresión de uno de los promotores que estaban allí implicados y que se podía ver su funcionamiento a través de un marcador fluorescente, pues se comportaba de forma oscilatoria, es decir, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía a lo largo de 600 minutos, que son alrededor de 10 horas. Entonces, fijaros, podéis decir, bueno, esto sube y baja, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes, esto es una oscilación como muy burda, ¿no? Bueno, sí es verdad, pero es la primera vez que de forma deliberada se conseguía implementar en un sistema biológico algo que antes solamente se podía haber conseguido
a través de un circuito eléctrico. Entonces, eso, ya os digo, se consideró conceptualmente algo muy, muy importante. La segunda publicación considerada fundacional de todo este campo es una publicación por el laboratorio de Jim Collins, que era el interruptor de palanca, lo que se llama el toggle switch, ¿no? Pues lo que tenemos en muchas casas, o había en muchas casas, de un interruptor que bien está en on o está en off, está encendido o está apagado, pero no puede hacer nada entre medias. Desde un punto de vista de la estructura electrónica o la estructura conceptual de este interruptor, lo que tenemos es un conjunto, o sea, dos inputs y dos outputs que están conectados a través de una arquitectura lógica específica, ¿no? Entonces, eso lo que se hizo es tener una inspiración de un sistema que ya existe en el mundo biológico, que es el fago lambda, que el bacteriófago que puede estar en un estado lisogénico o un estado activo, y que la decisión entre estar lisogénico o estar activo se fundamenta justamente en una arquitectura regulatoria de este interruptor que os contaba anteriormente. Eso es algo natural. Entonces, estos señores lo que hicieron fue reproducir con otros elementos distintos, con otras partes distintas, el mismo interruptor, de tal manera que los inputs eran bien calor o bien IPTG, un inductor del promotor LAC. Entonces, dependiendo de que tuviéramos calor o que tuviéramos IPTG, la población de bacterias se iba completamente, toda la población, a activación de un cierto promotor o de represión de un cierto promotor. Entonces, bueno, esta es, digamos, la predicción, y eso sería la arquitectura lógica de esta construcción, y entonces cuando hay calor, pues entonces se inhibe esta represión y esto se activa, y cuando tenemos IPTG, pues la misma cosa, pero en dirección contraria, de tal manera de que dependiendo de que si tenemos IPTG, pues subimos la expresión del promotor y ahí se queda, y cuando le ponemos calor, baja la expresión del promotor y ahí se queda, incluso después de que haya terminado la acción. Es decir, es la idea esta del interruptor de que uno le da y ahí se queda hasta que uno haga una acción para hacerlo al contrario, ¿no? Entonces, de nuevo, esto tiene la virtud, podéis decir, bueno, pues vaya tontería el hacer esto en un sistema biológico. Bueno, es una tontería y no, porque de nuevo fue la primera vez que se consiguió el implementar en un sistema biológico algo que antes era casi el dominio exclusivo de los ingenieros eléctricos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto luego ya los autores de este artículo pues vieron que efectivamente, fijaros que bien con citometría o bien con otras tecnologías, eran capaces de tener el promotor bien completamente a este lado o bien completamente al otro lado. Y fijaros que la población está o bien aquí por completo o bien aquí por completo y pasa de una situación a otra sin que haya una población intermedia. Es decir, que la población está en un régimen o en otro sin que haya algo que esté por medio, ¿no? Finalmente, la tercera publicación fundacional de la biología sintética se considera que es este artículo, también publicado en el año 2000 y es en la ingeniería de la autorregulación. Es decir, los ingenieros desde tiempo inmemorial pues, han jugado con el concepto este del feedback, ¿no? Que nosotros llamamos en español retroalimentación, pero como es una palabra muy larga, pues podemos decir feedback, ¿no? Entonces, aquí el concepto es que hay muchos sistemas biológicos en el cual un factor de transcripción, por ejemplo, un represor, se autorreprime a sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué un sistema de biología hay tantos sistemas en que un factor de transcripción se autorreprime? ¿Y qué pasaría si, en lugar de autorreprimirse, pues lo que hacemos es que quitamos este loop, esta interacción de autorrepresión, y cuáles serían las consecuencias? Entonces, pues bueno, eso es lo que hizo el laboratorio de Luis Serrano, que en ese momento estaba en el MBL en Alemania, y esta es la situación de partida. Es decir, lo que hizo fue agarrar un promotor que se reprimía por el represor de la tetraciclina, que él marcó con una GFP para poder visualizarlo, de tal manera que cuando había tetraciclina, entonces se liberaba, si no hay tetraciclina, el represor reprime su propia expresión, hay una especie como de autorrepresión, y cuando hay tetraciclina, pues se induce. Entonces, fijaros que gracias a este sistema de autorrepresión, de feedback control, de control de retroalimentación, se consigue que la población tenga una ventana de expresión muy, muy estrecha. Si nosotros de forma artificial eliminamos esa autorregulación, lo que sucede es que el sistema deja de estar regulado
y en lugar de tener una ventana de expresión muy, muy estrecha, se empieza a desparramar y empieza a haber una diversidad poblacional en la que unas bacterias se expresan mucho y otras bacterias se expresan poco, pero ya no es una cosa tan estrecha como sucedía anteriormente. Y este mismo efecto se consigue no solamente mutando el represor, sino mutando también los sitios a los que se une el represor. Entonces, de nuevo, fijaros que desde de la situación inicial, donde tienes esta expresión tan estrecha y tan bien controlada, hasta esta, donde la expresión se desparrama, pues todo depende de la interacción entre este represor y los sitios de unión en el promotor, ¿no? Entonces, pues bueno, esto permite al ingeniero genético o al biólogo sintético un instrumento para controlar el ruido de la expresión de un cierto sistema biológico. Si no quiere tener poco ruido, lo puede hacer una ingeniería en el que hay una retroalimentación muy definida. Si uno prefiere tener ruido en la expresión, pues entonces puede ir a un tipo de ingeniería en la que ya no hay una autorrepresión del represor que controla ese promotor. Bueno, pues eso, digamos, es una pequeña visita a los documentos fundacionales, a los papers o a los artículos fundacionales de este campo. Pero aparte de ese principio de la ingeniería, y es, volviendo al principio, que cualquier sistema complejo se puede descomponer en un sistema más simple, ahora viene otro principio de la ingeniería que es tan importante para la ingeniería como para la biología sintética, que es la estandarización. Entonces, la estandarización nos dice que el adoptarla permite la construcción de objetos complejos. Y, por ejemplo, el caso clásico en ingeniería es la adopción de los estándares en los tamaños de los tornillos. Entonces, hoy día asumimos que los tornillos son los que son y podemos ir a cualquier ferretería, a cualquier tienda y entonces encontrar justamente los tornillos que nos interesan para una determinada aplicación. Pero aunque os parezca increíble, no fue hasta el año 1841, en el siglo XIX, que a alguien se le ocurrió el estandarizar los pasos de rosca y los tamaños de los tornillos. Porque antes de eso, cada constructor, cada carpintero, cada herrero tenía sus propias formas y no había forma de intercambiar las piezas que se construían en un sitio con las de otro. Entonces, este señor lo que hizo fue, uno de los pioneros de la estandarización, fue proponer sencillamente unos parámetros en los que se podían definir con precisión el paso de rosca de los tornillos. Y entonces se fijaron un conjunto de parámetros y eso permitió la estandarización. Fijaros que la estandarización y las normas permiten la construcción de objetos complejos que son difíciles de hacer de otra forma. Este es un puente que hay en Segovia, que es una ciudad cerca de Madrid, que es un acueducto romano, que es uno de los ejemplos más claros de ingeniería civil de la época de los romanos en Europa. Entonces, fijaros, si uno se fija en esta construcción, que es una construcción súper compleja, sobre todo para la tecnología de la época, pues lo que ve es que hay una estandarización en muchas cosas. Hay una estandarización en los arcos, en el tamaño de las piedras, etcétera, de tal manera que las piedras se producían en un sitio, se llevaban aquí y luego estaban numeradas y se ponían exactamente en el sitio adecuado siguiendo un plan prefijado. De tal manera que este acueducto se mantiene de pie después de 2000 años sin utilizar ningún cemento. Entonces, ¿cuál es la lección importante de la estandarización? Pues que la estandarización permite desacoplar el diseño de un objeto, de la producción de un objeto, del montaje de un objeto y de su implementación. Es decir, uno puede generar las piezas de un coche en China, el ensamblarlas en Singapur, el llevarlas luego a Europa y venderlas luego en Finlandia. Entonces, eso es algo que se puede hacer gracias a la estandarización. Y sobre todo la estandarización, como mencioné anteriormente, permite la generación de objetos mucho más complejos. Es decir, si uno parte de un material biológico, un árbol, y entonces junta las maderas más o menos como uno puede, pues entonces uno puede hacer algunas cosas, puede hacer, por ejemplo, una pequeña balsa que haga un recorrido pequeño, pero solo cuando hay una estandarización y un plan adecuado se puede abordar cuestiones más ambiciosas. Entonces uno puede hacer un transatlántico o un barco que surque no solamente unos kilómetros, sino que pueda navegar un océano. Entonces digamos que la estandarización permite, ya os digo, el abordar la ingeniería de objetos mucho más complejos que si no lo hacemos así.
Y, bueno, pues el caso típico son los coches, ¿no? Y hoy día, como mencionaba anteriormente, pues los coches o los carros, como decís por allí, pues las piezas se fabrican en un sitio, se ensamblan en otras, se venden en otras, se transportan, etcétera, ¿no? Y realmente los estándares permiten este desacoplaje, que se diseñe una cosa y luego la implementación se haga en otro sitio distinto, ¿no? Sí. Bueno, también aquí hay un aspecto que quiero mencionar de los estándares. La palabra estándar viene del estandarte, o sea, viene de llevar una bandera, ¿no? O sea, uno lleva una bandera y todos van detrás, ¿no? Entonces, cierto es también que los estándares, que no dejan de tener un aspecto de liderazgo, digamos, pues tiene, si queréis, incluso un pequeño toque político, ¿no? Es decir, el metro, pues es una medida europea y por otros sitios, pues seguís utilizando los galones o las yardas o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que hay un aspecto de arbitrariedad en la adopción de estándares que no dejan tener un pequeño significado político, ¿no? Y de hecho el sistema métrico que impera en Europa y en casi todo el mundo, pues no dejó de ser una decisión como consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que hay una historia muy interesante de cómo los estándares, tanto en ingeniería como en biología, pues también tiene un aspecto también de liderazgo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la idea de la biología sintética y la propuesta de la biología sintética es que para convertir a la biología en algo que pertenezca al dominio de la ingeniería, necesariamente necesitamos estandarizar todo lo que tiene que ver con los objetos biológicos, las partes, la metrología, etcétera, como veréis en un momento, y que eso realmente puede ser un componente, un ingrediente fundamental para llevar a nuestra sociedad y a nuestra economía a la cuarta revolución industrial, ¿no? En la que, digamos, que abandonemos los combustibles fósiles y seamos más sostenibles y otro tipo de conceptos que estaréis familiarizados con ello, pero en el que la biología sintética está llamada, digamos, a tener un papel fundamental. Pero para que eso suceda, necesariamente hay que ir a la estandarización en este ámbito, ¿no? Pero claro, los sistemas biológicos no son como hacer un coche, ¿no? Y para estandarizar los sistemas biológicos, pues tenemos algunos problemas y algunos desafíos, ¿no? Lo primero es que los componentes biológicos son dependientes de contexto. La expresión de un gen pues depende de dónde está en el cromosoma, depende de la temperatura que crezcamos las células. En fin, hay una dependencia de contexto considerable. Luego, otra cuestión que no podemos ignorar es que los sistemas biológicos evolucionan. Entonces, eso crea pues, una característica que un teléfono móvil lo compramos, funciona y no evoluciona, pero una bacteria o un sistema vivo pues, puede evolucionar, ¿no? Luego, los sistemas vivos pues, no están aislados, o sea, cada componente está rodeado de metabolitos, de productos químicos que pueden interferir con su funcionamiento, ¿no? Y luego, pues bueno, también es cierto que la combinación de distintos elementos biológicos origina emergencia de nuevas propiedades. En muchos casos, en biología, 2 y 2 no son 4. 2 y 2 puede ser más de 4, menos de 4 o puede ser una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, cómo manejar esa emergencia pues es también un reto considerable para los esfuerzos de estandarización. Y finalmente, y hay que tenerlo en cuenta, y es un reto bonito pero al tiempo complicado, es que los materiales biológicos son blandos, no son duros. En un iPhone, en un avión, los componentes son duros y eso, pues, digamos, facilita mucho más su ingeniería, su diseño, frente a hacer algo parecido con componentes biológicos, ¿no? Pero bueno, el problema es que los biólogos somos en general bastante pocos disciplinados y como decía Murray Gell-Mann, antes un científico prefiere usar el cepillo de dientes de otra persona que la nomenclatura de otro científico, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que aquí hay un reto para los biólogos de acabar aceptando los estándares como los ingenieros y los físicos los han aceptado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas se pueden estandarizar en la biología sintética? Bueno, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero hay unas cuantas cosas que efectivamente pues, se pueden estandarizar si hay cierto consenso sobre su adopción. Entonces, pues bueno, ahí se pueden adoptar técnicas como por ejemplo perdona que estas diapositivas están en inglés, se pueden ensamblar técnicas, se pueden estandarizar técnicas de ensamblaje de DNA, por ejemplo, o se puede estandarizar la metrología, es decir, cómo medimos distintos tipos de actividades biológicas, se puede estandarizar la manufactura de los objetos que queremos crear en el laboratorio, se puede generar estándares semánticos, es decir, formalizar el lenguaje, y eso en biología a veces es difícil porque a veces la misma palabra, dependiendo de distintas comunidades, puede significar cosas distintas.
Es importante también el estandarizar las bases de datos para fomentar la interoperabilidad y la compatibilidad. También algo importante es el estandarizar los criterios de riesgo, porque sabéis que tanto la biotecnología moderna como la ingeniería genética, como ahora la biología sintética, pues está bajo la sospecha social de que quizás las cosas puedan funcionar mal o puedan llegar a peligros y a riesgos. Y bueno, pues cómo, digamos, podemos estandarizar los criterios de riesgo. Pues también hay una discusión de cómo conseguir estas referencias de seguridad en el mundo de la biotecnología y en el mundo también incluso de la ética, ¿no? Luego hay un aspecto interesante que es el tema de la promulgación. Es decir, ¿quién está capacitado de promulgar un estándar para la biología sintética, ¿no? Entonces, como os decía anteriormente, en Europa eso sucedió gracias a la Revolución Francesa y a Napoleón. Es decir, que a veces hay una decisión política que obliga a los usuarios a seguir ciertos estándares y si no los usan, pues se puede meter en serios problemas, ¿no? Entonces, quizá en biología acabe habiendo unas actuaciones por parte de las autoridades en el campo que obliguen, por decirlo así, a los investigadores a seguir estándares de distinto tipo para su trabajo, para comunicar resultados, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, hay otros temas como la propiedad intelectual y otras cuestiones periféricas, pero como os digo, cuando uno piensa todas las cosas que se pueden estandarizar en biología, pues son numerosas y insisto en que es un prerequisito para convertir la biología en algo, digamos, remotamente comparable a la ingeniería que se hace con otros sistemas. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de estandarización y cómo se pueden estandarizar digamos, actores biológicos muy típicos, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos adoptar el estándar de representar a los promotores, por ejemplo, los promotores bacterianos, como puertas lógicas, sujetas a unos inputs, a unos outputs y a unas reglas lógicas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un promotor que está activado por un activador, pues tenemos un amplificador desde un punto de vista de puertas lógicas. Si tenemos un promotor que está inhibido por un represor, pues tenemos un inversor, que como sabéis se puede representar con esta simbología, que hay un triangulito con una pequeña burbuja ahí. Pero podemos también, por ejemplo, si tenemos un promotor que se regula por un factor transcripcional, pero el factor transcripcional a su vez requiere un inductor, pues tenemos una puerta lógica AND, en la que se necesitan los dos inputs positivos para tener el input positivo. En fin, no puede combinar las puertas lógicas, los distintos tipos, etcétera, hasta tener, digamos, una posibilidad de conectar esas puertas lógicas y dar lugar a circuitos complejos. Entonces, de la misma manera que los circuitos eléctricos se pueden implementar con transistores o con chips de silicio y se pueden conectar porque los outputs de un chip o de un transistor pueden ser el input del siguiente, pues en los sistemas biológicos también tenemos procesos complejos que podemos descomponer utilizando el formalismo, el estándar de las puertas lógicas, y entonces entender el funcionamiento de un sistema complejo a base de conectarlos utilizando este estándar que os digo. Cierto es que los sistemas biológicos la señal puede ser muy distinta. En los sistemas eléctricos son todo electrones. Aquí pueden ser pequeñas moléculas, pueden ser actividades enzimáticas, en fin, hay distintos tipos de actividades, pero insisto en que cuando se adopta el estándar de las puertas lógicas, uno puede describir la complejidad de un sistema de transcripcional, por ejemplo, o de una ruta compleja de transmisiones de señales a base de representarlas como los ingenieros eléctricos representan un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí digamos, hay que buscar evidentemente las equivalencias funcionales entre los elementos eléctricos y los elementos que tenemos en biología. Y bueno, pues si lo que jugamos aquí son con transmisores de señal, pues como podéis imaginar, lo que tenemos es un nivel transcripcional, un nivel post-transcripcional y un nivel traduccional, ¿no? Entonces, pues bueno, eso al final, pues lo que se consigue es, ya os digo, implementar con componentes biológicos actuaciones que en otros sistemas, en particular en circuitos eléctricos, pues se consiguen con transistores, chip de silicio y electrones, ¿no? Entonces, para eso, tener en cuenta que también es importante el tener formas de medida. Entonces, una de las cosas más interesantes en biología sintética es la metrología del flujo de expresión génica. Es decir,
el cómo medimos lo que sucede entre que tengamos una secuencia de ADN y que al final tengamos una proteína. Entonces, pues bueno, ahí digamos los biólogos sintéticos se han inventado dos parámetros que son muy interesantes, que es lo que se llama el POPS y lo que se llama el RIPS. Entonces, ¿qué quiere decir una cosa? Bueno, pues lo primero significa el flujo transcripcional, es decir, tenemos un promotor y el promotor tiene un input, que es una señal de distinto tipo. Este input es procesado por un factor transcripcional que puede reprimir o puede activar y al final tenemos una salida. Entonces, aquí aparece el concepto de POPS. POPS quiere decir polimerasa por segundo. Y entonces sería como el equivalente biológico a lo que los ingenieros eléctricos consideran la corriente, o sea, los amperios, digamos, ¿no? Pero como sabéis, en biología, en biología existe la traducción y entonces en la traducción pues tenemos otro cuello de botella en el cual participa el ribosoma y la salida lo que llamamos el RIPS, que es el ribosoma por segundo. Entonces, el flujo de expresión génica al final es una combinación entre la transcripción y la traducción, es decir, una combinación entre el parámetro POPS y el parámetro RIPS. Entonces, esto se puede combinar, como digo, de forma racional e intentar desarrollar con sistemas biológicos funcionalidades y propiedades que por el momento han sido casi la exclusiva de los sistemas eléctricos o de los sistemas computacionales, ¿no? Y eso nos lleva al tercer principio de la ingeniería aplicada a la biología, que es la idea de que los sistemas programables involucran un software y un hardware. Yo soy capaz de traducir esas palabras bien al español, o sea que por el momento nos quedaremos con ellas, ¿no? Entonces, el software es el programa y el hardware es la máquina que lee el programa. Entonces, eso nos lleva a las ideas de individuos como Antoine Danchennes, un buen amigo y un gran científico, que hace ya unos cuantos años propuso que al final los sistemas biológicos y las bacterias en particular se pueden considerar como ordenadores o computadores que hacen computadores, ¿no? Que es una metáfora interesante. Entonces, bueno, pues las metáforas, como he mencionado al principio de mi charla, pues implican un nuevo lenguaje, una nueva metodología y una nueva agenda, ¿no? Entonces, un aspecto básico de las computadoras que también es aplicable a los sistemas biológicos, si entendemos a los sistemas biológicos como ordenadores que hacen ordenadores, es que el programa, el software, es diferente de la máquina que lee el programa. Entonces, allí pues el programa está codificado en el ADN, como sabéis, y el resto, pues los ribosomas, la RNA polimerasa, etcétera, pues es lo que lee el programa, el hardware, ¿no? Entonces, bueno, el hardware de expresión génica pues es algo que, que los biólogos sintéticos estamos intentando manejar todo el rato, ¿no? Entonces, todo empieza con el ADN, pero desde que tenemos el ADN hasta que al final tenemos un fenotipo, una propiedad de interés, pues pasan muchas cosas entre medias, ¿no? Tenemos la transcripción, tenemos fenómenos de estabilidad del ARN, tenemos fenómenos de riborregulación, luego la traducción tenemos fenómenos de estabilidad de proteínas, las modificaciones post-transcripcionales, la vida media de las proteínas, etcétera. Entonces, fijaros que hay un camino que no es directo, pero que tiene un número limitado de pasos, no es un número infinito, es un número de 5 o 6 pasos y cada uno de esos pasos tiene unos parámetros que se pueden cuantificar y se pueden meter en un programa de ingeniería donde podemos predecir con cierta capacidad lo que sucede o lo que puede suceder en un sistema diseñado por el hombre. Entonces, pues bueno, aquí digamos eso, el distinguir entre el programa y lo que lee el programa, pues nos permite también el ver los sistemas biológicos pues como algo que tiene un nivel genético, que es donde está el programa, y un nivel más de máquina, que es donde está la bioquímica, la funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fijaros que hay un paralelismo entre el programa y la máquina que lee el programa y el ADN y lo que va en el ADN y luego lo que es la célula en sí misma y todos los componentes materiales y mecanísticos del flujo de expresión génica. Entonces, la consecuencia de esto es que al final del día, o al menos en un cierto momento, el biólogo sintético, su mayor función es programar los sistemas biológicos. Y programar los sistemas biológicos significa nada más y nada menos que escribir el ADN. Entonces, de la misma manera que, sobre todo en el pasado, y ahora también, pero bueno, con otros procedimientos, un programador se sentaba enfrente de un ordenador y escribía una secuencia que luego
grababa en una cinta o con las tarjetas estas que había antes con agujeritos, pues entonces el biólogo sintético, sobre todo, lo que tiene que hacer es, primero, definir el comportamiento que quiere implementar en un sistema biológico y al final traducir ese comportamiento en una secuencia de DNA que tiene que ser sintetizada. Y eso, digamos, desde un punto de vista técnico, pues la gran revolución también de los últimos tiempos. Como sabéis, pues la síntesis de DNA cada vez es más barata y es más asequible y podemos hacer construcciones increíblemente complejas desde un punto de vista genético a base simplemente de pedir una secuencia que se ensamble, porque, perdona que esta diapositiva está un poco borrosa, pero básicamente uno puede hacer un diseño en sílico y luego a través bien de oligonucleótidos más o menos largos, se ensamblan, etcétera, y al final se puede sintetizar un segmento de DNA que tenga todas las partes, todos los componentes, los promotores, los genes, los terminadores, etcétera, que se requiere para llevar a cabo la manifestación de una cierta propiedad de interés, ¿no? Bueno, y finalmente el cuarto principio de la ingeniería, también aplicable a los sistemas biológicos, es que la optimización se logra a través del ciclo de BTL. ¿Qué quiere decir el ciclo de BTL? Pues es el diseño, la construcción, la prueba y el aprendizaje. Entonces, fijaros que esto a mí conceptualmente me resulta muy interesante. Yo cuando hice la tesis en mi campo, mucho antes de la biología sintética existiera, pues uno hacía un experimento y si el experimento no funcionaba, ahí se terminaba la historia, ¿no? Entonces, la gran ventaja conceptual de la biología sintética es que dice, bueno, tú intenta algo y lo intentas, lo pruebas y si no funciona, no te preocupes porque en ese no funcionamiento y en ese fracaso puedes aprender algo. Y al aprender algo, eso te permite el rediseñar una nueva construcción que posiblemente va a funcionar mucho mejor, ¿no? Entonces hay que construir, testar, comprobar o ver, aprender de lo que salga y luego con eso volver a diseñar para ir una vez y otra vez hasta que uno acaba optimizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si uno quiere hacer un sistema biológico desde primeros principios, pues uno diseña una ruta nueva o un compuesto nuevo o un enzima nuevo, se ensambla como DNA, ese DNA se mete en un hospedador adecuado, luego eso se prueba, mira a ver si se funciona o si no funciona, pero hay que aprender de funcionamiento y dependiendo de lo que salga, pues uno va y viene y al final uno puede conseguir algo realmente importante, ¿no? Entonces, aquí hay un vídeo que a mí me gusta mucho, que no sé si funcionará. Entonces, fijaros el cómo a base de probar y errar uno consigue solucionar problemas de distinto tipo, ¿no? Entonces, aquí vamos, es ingeniería, no es genética, ¿no? Pero fijaros que dependiendo del reto que tenemos entre manos, pues el ingeniero tiene que ir mejorando y solucionando los problemas y aprendiendo de los fracasos anteriores, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo de cada fallo uno aprende para hacer la siguiente prueba mucho mejor. Entonces, en este caso, pues es hacer un objeto que sea capaz de sortear una distancia, pero que en el momento que algo falla o que el contexto se mueve, pues ya el sistema deja de funcionar y entonces el ingeniero pues tiene que aprender de ese fallo y al final pues ir consiguiendo la optimización. Y por el camino pues se cometerán muchos fallos, pero aún así al final pues se consigue una situación en la que se puede sortear cualquier tipo de problema. Bueno, es un vídeo un poco largo, voy a dejarlo así y yo creo que el concepto está claro, que a través de adaptar el concepto de la ingeniería, de que las cosas se consiguen no a la primera, sino a base de diseñar, construir, probar y aprender, pues entonces se consigue la optimización de los sistemas biológicos mucho mejor. También es cierto que, tal y como se menciona en esta diapositiva, en los últimos años, sobre todo, hay un inciso más de este ciclo, que es el aprender a través de la inteligencia artificial. Entonces, lo que antes era los datos, el sentarse enfrente de ellos y pensar sobre ellos de forma individual o de forma personal, pues ahora gracias a las herramientas del machine learning, o sea, de aprendizaje automático y de la inteligencia artificial, pues uno puede, digamos, el avanzar mucho más rápidamente y mucho más robustamente sobre este punto del sistema, ¿no? O sea que, en resumen, es un abordaje de ingeniería que cuando se aplica a la biología, pues da lugar a proponerse o ejecutar componentes y objetos mucho más complejos que si los hace como se hacía antes
los tiempos de la biología molecular, que era probarlo y si no funcionaba, pues se abandonaba el asunto, ¿no? Bueno, entonces estamos llegando casi al final de la charla y quisiera pasar muy, muy rápidamente sobre algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer con todo esto. Lamentablemente hay algunas cosas que no voy a poder hacer en detalle, pero sí quiero mostraros que la biología sintética y ese tipo de abordajes está constituyendo, digamos, un gran cambio de paradigma en la forma en que abordamos problemas biológicos y problemas biotecnológicos, ¿no? Entonces, la primera proyección es en términos de ciencia fundamental. Entonces, una de las frases favoritas de los biólogos sintéticos es esta frase póstuma de Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, que decía que lo que no puedo crear no lo entiendo. Entonces, el ser capaz de crear una cosa es la última prueba de que se entiende algo. Entonces, digamos, pues de hecho, esa foto que os muestro tiene un cierto valor histórico porque este señor escribió esta frase en la pizarra de su clase un día y esa misma noche se murió. Entonces, digamos que fue como su herencia conceptual de que para entender enteramente algo tenemos que ser capaces de crear. O sea, que digamos que la biología sintética no va solo de crear cosas con una agenda biotecnológica, sino que va también de crear, o sea, de entender de forma fundamental el funcionamiento de los sistemas biológicos, ¿no? Pero luego también tenemos el aspecto, que si queréis es el más ya llamativo, que es el aspecto biotecnológico. Es la idea esta de que la biotecnología fundamentada en biología sintética nos puede permitir hacer las cosas incluso mucho mejor de lo que lo hace la propia naturaleza, ¿no? Entonces, de hecho, desde hace ya tiempo, pues cuando ya ha habido una discusión sobre cómo abandonar la economía y la sociedad basada en el petróleo e ir a un tipo de economía y de sociedad más sostenible, pues ahí, digamos, se ha ido identificando una de las ramas de la biología sintética, que es la ingeniería metabólica, de la que hablaremos al final de este curso, en el que la idea es sustituir progresivamente el petróleo, el que tenemos aquí, y que da lugar a los compuestos intermediarios que luego dan lugar a todos los productos que son necesarios para nuestra vida y para nuestra sociedad, pues sustituirlo por fuentes, por sustratos más renovables como la celulosa, la lignina, los residuos de proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que una de las grandes frentes actuales de la biotecnología es justamente el conseguir a través de la ingeniería metabólica, de la biología sintética, el aprovechamiento de los residuos como fuentes de energía, como fuentes de materiales para el futuro, ¿no? Y bueno, de hecho, desde hace muchos años, pues los mayores agencias de prospectiva a nivel global, pues identifican a la biología sintética y la metabolismo y la ingeniería metabólica como uno de los grandes valores, digamos, y una de las grandes tecnologías que nos permitirán movernos de una sociedad basada en el petróleo a una sociedad y una economía basada en otro tipo de principios más sostenibles y sobre todo que no dependa de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, primero está la información y la tecnología de la información, pero fijaros que la biología sintética ha sido identificada por el World Economic Forum, que es una de las grandes entidades, el Foro Económico Mundial, de las grandes entidades de prospectiva que nos dice cómo se piensa que va a ir el mundo en las próximas décadas, y cómo la biología sintética pues, va a jugar ahí un papel fundamental, ¿no? Justamente por esta capacidad que vamos a tener de programar a los sistemas vivos con conceptos de ingeniería dura, de ingeniería de verdad, para que hagan cosas que normalmente no hacen, pero con una cierta intencionalidad biotecnológica, ¿no? Y bueno, pues ahí, digamos, puedo poner varios ejemplos, ejemplitos, porque hay docenas y docenas. Pues, por ejemplo, se pueden hacer proteínas y detergentes mucho más útiles que permitan el salvar energía de las lavadoras, por ejemplo, haciendo detergentes que funcionen en frío en lugar de con temperatura caliente. En fin, se ha hecho un montón de cálculos al respecto. Se puede diseñar bacterias que detecten explosivos. Nuestro propio laboratorio ha desarrollado, desarrolló hace unos años un sistema que permite perdona que tengo que ir un poco deprisa porque nos estamos quedando sin tiempo. Veamos algunas bacterias que son capaces de reconocer DNT haciendo unas puertas lógicas y unos circuitos genéticos adaptados a la emisión de luz que permiten la detección de explosivos en el suelo, de residuos explosivos,
Por ejemplo, en este caso, pues tenemos una bacteria que se la ha manipulado, se la ha programado con estos conceptos que os he contado antes, de tal manera que son capaces de detectar algunos compuestos explosivos que pueden estar enterrados e incluso eso transformarlos en una señal óptica que nos diga exactamente dónde puede estar el explosivo, ¿no? Y bueno, pues esto, por ejemplo, es un campo de trabajo en el que haya mucha actividad y mucho interés, lamentablemente, por los diversos conflictos bélicos que tenemos en el mundo. Entonces, a base de utilizar partes biológicas y distintos componentes, genes, crear luminiscencia, promotores, terminadores, pues con una arquitectura lógica adecuada y tal, pues conseguir, digamos, materiales biológicos que sean capaces de detectar minas antipersonales en el suelo y, por tanto, permitan el reciclaje o la rehabilitación de sitios contaminados por explosivos y con minas no explotadas para una utilización industrial. Y bueno, pues creo que esta es una de las últimas diapositivas. También la otra gran aplicación de la biología sintética es en el campo de los biomateriales y en particular de los biotextiles. Entonces, bueno, pues ahí de nuevo la capacidad que tenemos de programar los sistemas biológicos y el hecho de que muchos materiales textiles, por ejemplo el cuero, pues viene también de un origen biológico, pues nos permite también especular en el futuro de poder funcionalizar algunas de nuestras prendas también de forma asequible, de forma sostenible y, digamos, de llevar otro tipo de manufactura basado en sistemas biológicos programados y no tanto en el petróleo y en el consumo enorme de energía que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, aquí quiero dejaros con unas cuantas. No sé si esta presentación se va a grabar o va a estar disponible. Yo encantado de tener todas estas diapositivas a vuestra disposición. Y bueno, pues en estas diapositivas tenéis algunas referencias que os pueden ser útiles si queréis profundizar en alguno de estos temas. Por ejemplo, un curso de vídeos, de distintos vídeos por una entidad que se llama iBiology. Luego hay un curso entero de bioingeniería en Stanford y un curso entero de ingeniería de circuitos genéticos en Caltech, que para aquellos de vosotros que os puede interesar el tema, a lo mejor os puede ser de interés, ¿no?